todos, bienvenidos amigos y amigas a estos estudios sencillos de la Biblia. Hoy estamos en el tema 144 para estudiar el capítulo 5 del libro de Jueces. Bienvenido Francisco, puedes comenzar. Comenzamos con la Biblia bien preparada ante estos capítulos tan complejos. Vamos a ver. Este capítulo 5 expresa, con un poema creado y cantado por medio de Débora y Barak, en primer lugar el agradecimiento a Dios por su intervención en la guerra con los cananeos, y por otra parte cómo fueron sucediéndose los acontecimientos durante esta guerra, seguido del agradecimiento a las tribus que colaboraron con ellos y reprimenda a las que no lo hicieron. Pedimos a Carmen que inicie este capítulo leyendo los versículos 1 y 2. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Muchas naciones tienen la costumbre de celebrar las victorias nacionales por medio de cantos marciales. En este caso se realiza por medio de una poesía cantada. Resulta como uno de los poemas heroicos más grandiosos que jamás se haya escrito. Este canto es uno de los pasajes bíblicos más difíciles de traducir. Contiene muchas palabras hebreas que desde entonces dejaron de usarse, por lo tanto es difícil precisar su sentido. Los idiomas antiguos, a semejanza de los modernos, fueron evolucionando, de tal manera que con el correr de algunos siglos muchas palabras fueron desapareciendo del uso común. Carmen, ¿qué te parece este poema? Pues es un poema precioso y a la vez didáctico, para poder situarnos en el momento de los acontecimientos relatados en él. Este poema comienza con palabras de alabanza a Dios por la victoria, seguidas de una descripción de la situación existente antes de la batalla. Hay abundantes elogios para las tribus que participaron en el levantamiento, mientras reproches duros a los que no respondieron en la hora de crisis. Sí, luego sigue una descripción de la batalla, el relato de la muerte de Sísara a mano de Jael y la ansiedad de la madre de Sísara, quien espera que su hijo vuelva de la guerra. Desde el versículo 3 al 7 se expresa una introducción al poema, y por eso pedimos a Carmen, por favor, que nos lea el versículo 8. Que dice así: cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza? Entre 40.000 es Israel. Entre 40.000 es Israel. Nos encontramos en unas circunstancias en las que los hebreos no tenían paz. Los cananeos que quedaron querían ir desgastando las fuerzas de las tribus de Israel, para expulsarlos, claro, y comenzaron a atacar las ciudades amuralladas israelitas, cercando así a sus habitantes para que no se moviesen. Evidentemente los cananeos, como también lo hicieron los filisteos más tarde, habían prohibido el trabajo de herrería y toda fabricación de armas entre los hebreos. De ahí que entre los 40.000 hombres en edad militar casi no había lanza ni escudo en buenas condiciones. Esta política era eficaz para eliminar cualquier peligro de represalia de los hebreos. Por supuesto, por su cabezonería de no ponerse en manos de Dios y obedecerle en todos sus mandamientos, le ocurrió todas estas circunstancias. Ahora viene en el versículo 9 el agradecimiento de Débora a los que intervinieron en la batalla. Por favor, Carmen, ¿nos lo lees? Sí, con mucho gusto. Este versículo 9 nos dice así: mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. La profetisa está diciendo al pueblo que den gracias a los que habían ayudado a poner fin a sus amos cananeos. En primer término están los jefes, literalmente los que prescriben y hacen obedecer las leyes. Los tales eran príncipes que, con Barak,
arriesgaron la vida por la victoria de Israel. Eran los gobernantes de Israel cuyo deber era mantener la ley y el orden nacional. Y en esta ocasión demostraron que eran dignos de la tarea que se les había confiado. Bien podía Débora pedir al pueblo que agradecería a Dios por la parte que estos hombres habían tenido en la derrota de sus enemigos, los cananeos. Anticipadamente cuento con tu permiso para hacer una reflexión que se me ha ocurrido. Actualmente en las iglesias muchos dirigentes fieles, tanto laicos como misioneros, que han dado los mejores años de su vida plena y voluntariamente para el bienestar de la iglesia, tales personas merecen el aprecio de la iglesia y la sociedad. Bien podemos loar a Dios por ellos y por su trabajo, así como alabó Débora a Dios por los dirigentes que ayudaron con su celo y ardor al levantamiento contra los cananeos. Has realizado una reflexión perfecta, imposible de mejorar. El versículo 23 habla sobre lo mal que le sentó a Dios que algunas tribus no se unieran en la batalla, tan decisiva para Israel. Realmente a él no le hacían falta a nadie para vencer al enemigo, pero esperaba esa hermandad entre hermanos en los que juntos pueden conseguir mucho, pero separados muy poco, que es realmente lo que le sucedió a Israel con el pasar de los años. Es significativo el que no recibieran ayuda de las tribus hermanas y, sin embargo, Jael, cananea, ayudase al pueblo de Dios. Ningún otro versículo como el 23 que hemos comentado constituye una advertencia tan severa a los miembros de la Iglesia actual, como este, en que se maldice a los que en tiempo de crisis se niegan a colaborar. Frente a una tremenda necesidad de obreros, muchos profesos cristianos se conforman con seguir su conducta tranquila y egoísta sin ayudar a la Iglesia de Dios en lucha contra Satanás. Dicen que la obra de la Iglesia debe ser realizada por los ministros y no aceptan ellos mismos ninguna responsabilidad. La maldición de los que no ayudaron recae sobre esos cristianos infieles, a menos que abandonen su espíritu apático. Cuán apropiado hubiera sido que durante este periodo de reposo el pueblo hubiera andado en los caminos del Señor. En este tiempo de comparativa paz, se nos insta a vivir a la altura de la luz de la verdad presente y, por lo tanto, apresurar la terminación de la obra de Dios y la consumación del glorioso destino del pueblo remanente. Bueno, un poco largo este tema quizá, pero creo que ha merecido la pena el estudio de este capítulo 5 por lo que hemos podido aprender nosotros también en este tema. Mañana seguimos con el tema 145. Continuaremos estudiando el libro de Jueces, amigos y amigas. Así que hasta mañana, bendiciones.